Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición es estar aquí con ustedes de nuevo para la cuarta lección de nuestro curso, la Biblia, la nación elegida. Bueno, como saben, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Josué, capítulo 6. Si tienen una Biblia, hoy vamos a leer la historia, entonces pueden abrir la Biblia a Josué capítulo 6. Pero antes, oremos para empezar. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición de poder estar aquí para estudiar tu palabra. Ayúdanos a ver en la historia de Jericó tu justicia, pero también tu amor y tu plan de salvación para nosotros. Ayúdanos a través del estudio de tu palabra a crecer en nuestra fe y también crecer en nuestra capacidad para poder compartir tu palabra con otros. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Aquí estamos, la cuarta lección de nuestro curso. Este curso cuenta con 8 cursos, entonces ya casi hemos llegado a punto de la mitad del curso. Hoy vamos a hablar de la caída de Jericó, un momento muy importante en la historia del Antiguo Testamento. Otra vez pensamos siempre en el Antiguo Testamento del punto de vista cristocéntrico. Entonces aquí en esta historia vamos a ver si el juicio de Dios contra este pueblo de Jericó, pero también el plan de salvación en acción cuando Dios está llevando a su pueblo, la nación elegida, otra vez a la tierra prometida después de muchos años en Egipto, muchos años de camino de Egipto a la tierra prometida para estar en el lugar y habitar la tierra donde el Salvador se iba a nacer. Entonces es algo importante recordar. Hoy, bueno, se ve esta lección un poco distinta y vamos a empezar con esto. Vamos a pensar en los objetivos de la lección de hoy. Vamos a usar el método de las 4C para estudiar Josué 6 como antes. Y la otra cosa, al final de la lección, vamos a hablar de la violencia del Antiguo Testamento. Aquí en Josué 6 tenemos una historia muy importante, también tenemos una historia con mucha violencia. Entonces vamos a pensar, ¿y qué pensamos en esto? Cuando tenemos un amor, ¿quién es amor? ¿Cómo entendemos entonces que el mandato que él da en este capítulo de violencia va a ser un punto importante de que vamos a hablar al final? Porque otras historias de mucha violencia, especialmente en el Antiguo Testamento, y vamos a querer entenderlos de una manera sana y una manera que concuerda con lo que dice la palabra. Pero así vamos a comenzar con lo de captar. Aquí tenemos nuestros 4C y captar. Y algo que decir antes, en esta parte, entonces queremos enseñar a ustedes estas historias usando este método, pero también animamos a ustedes a usar el mismo método para compartir con otros. Entonces, cuando captamos la atención, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un gancho para empezar. Entonces, se puede usar preguntas, algo de como costumbres o dichos de los países o algo de las últimas noticias, algo que gana la atención, pero no solamente para que preste atención a nosotros como individuos, sino para poder enfocarnos en la palabra de Dios. Entonces, con este gancho queremos también una conexión con la historia del día. Y hay muchas cosas que se puede hacer y muchas veces en este curso hemos usado preguntas para involucrar a ustedes en la historia. En este caso, hoy les voy a poner para captar la atención una canción. Esta canción cuenta la historia que vamos a estudiar hoy. Es una canción producida por Academia Cristo para contar la historia de Josué y Jericó. Entonces voy a poner esta canción para empezar. Y notan y van a ver las palabras de la canción, la letra de la canción en la pantalla y notan que cuenta la historia bíblicamente que vamos a estudiar hoy.
Entonces aquí tienen, y espero que sí funciona la canción. Aquí tienen la historia de Josué y Jericó con música. Muy bien, entonces eso fue una canción sobre lo que pasó en Jericó. Vemos al final que aún tiene un poco de enseñanza sobre la historia, como hay personas contra Dios y para los que van en contra de Dios que no tienen fe en Él, hay juicio, ¿verdad? Es algo que vemos en la historia. Pero cuenta la historia, habla de Rahab, habla del pueblo de Jericó, habla de cómo derrumbó Dios los muros de Jericó. No fue la obra humana, sino obra de Dios. Entonces, ahora vamos ya que espero, captar la atención, ya estamos pensando en la historia ahora, vamos a contar la historia. Pero antes, pido la ayuda, pido a ustedes su ayuda. Entonces, si me pueden hacer el favor, si tienen una Biblia, y si no tienen una Biblia, está bien, pueden escuchar, pero los que tienen una Biblia, por favor, abran la Biblia a Josué capítulo 6, porque voy a pedir su ayuda en contar la historia, por leerla parte por parte. Pero antes, vamos a saludar a Jonathan. Jonathan, buenas noches. Perdón, buenos días. Bienvenido, Buenos días. Jonathan. Buenos días, amén. Muchas gracias. Bien con nosotros. Nele, buenos días. Bienvenida. Buenos días, pastor. Gracias. Una bendición estar aquí compartiendo la clase de hoy. Amén. Es una bendición para mí, Nele. Y también con nosotros, Marlene. Marlene, buenos días. Bienvenida. Buenos días, pastor, Dios le bendiga. Gracias, Marlene. Igualmente. Bien. Entonces, ahora vamos a contar la historia de Josué 6 y lo vamos a leer parte por parte. Y voy a poner aquí en la pantalla no las palabras de toda la historia, sino unas fotos que tienen que ver con la historia de hoy. Entonces, necesito a alguien que me pueda leer, solamente por leer versículo 1. Veo la mano de Leonor. Leonor, ¿me puede ayudar con versículo 1 de Josué 6? Sí.
Leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Excelente, gracias, Leonor. Entonces, vemos algo. Habla de la ciudad de Jericó cerrada. Tenía una muralla, muros, completamente alrededor de la ciudad. De hecho, todavía puede ir a Jericó hoy en día y han excavado el lugar para poder ver las murallas tan grandes. De hecho, aquí en Josué también, si conocen la historia, saben que antes, en el libro de Josué y aún antes, en los libros de la Biblia que vienen antes, habla de qué tan grandes fueron los muros de Jericó. Una ciudad bien porosa en el mundo en ese tiempo. Muchas gracias, Leonor. Bien, ok, ahora vamos a leer unos versículos más. Norbe, ¿me puede leer Josué 6, empezando con versículo 2 hasta versículo 5? 2, 3, 4 y 5, por favor, Norbe. Bueno, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodeéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno, de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toque prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Excelente, gracias, Norbe. Entonces aquí escuchamos a Dios hablando a Josué directamente. Lo que vemos un poco antes, al final del capítulo 5, es que Dios había venido a él hablando de sí mismo como el comandante del ejército del Señor. Entonces aquí están hablando Josué y el Señor. Lo que vamos a ver en los versículos siguientes es que es un resumen. Lo que tenemos aquí en versículos 2 a 5 es un resumen, porque hay más instrucciones. Dios habla del orden del pueblo con el ejército de Israel y les da más instrucciones. Pero aquí tenemos un resumen de lo que va a pasar. 7 días, los primeros 6 días van a hacer una vuelta. Entonces las ciudades de ese entonces con las murallas tenían murallas grandes, pero no eran tan grandes como las ciudades grandes de hoy en día. Entonces fue posible marchar alrededor de una ciudad una vez en el día y hasta 7 días en un día, 7 veces en un día, porque no eran tan grandes como las ciudades de hoy. Bien, entonces aquí tenemos las instrucciones del Señor recibidas directamente por Josué. Bien, entonces ahora vamos a seguir y vamos a hablar de Josué ahora, hablando con los sacerdotes y hablando de lo que van a hacer. Entonces ahora vamos a leer un poco más. Vamos a leer, déjame ver, empezando con versículo 6 hasta el versículo 15. 6 a 15 de Josué capítulo 6. ¿Quién nos quisiera leer de la Biblia? 6 a 15. Mari, por favor. Dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes
llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero. Pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, perdón. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron, otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Muchas gracias, Mari. Entonces, al final de la historia, vamos a hablar de la violencia en esto, y vemos que no fue un ataque directo, ¿verdad? Y los de Jericó iban a ver el pueblo en silencio, con el arca, el símbolo de la presencia de Dios, marchando alrededor de la ciudad cada día por una semana. Y vamos a hablar de esta oportunidad de arrepentirse. Y vamos a ver resultados del corazón de un habitante, por lo menos, de esta ciudad más adelante en la historia. Pero ellos habían escuchado de la venida de estas personas tras 40 años después de que había salido de Egipto. Habla antes en Josué de su miedo. Entonces Dios da mucha advertencia de lo que él planeaba hacer, ¿verdad? Muchas oportunidades para reconocer, esto es de Dios, ¿verdad? Del Dios verdadero. Entonces ahí están el pueblo de Dios. Y también muestra que la batalla pertenece a Dios, ¿verdad? El que va a ganar al pueblo de Israel no es por las fuerzas, por los Ahora vamos a escuchar del ataque. Nos puede leer, prueba la mano de Wilson. Wilson nos puede leer del versículo 16 hasta versículo 20, hasta versículo 21. Dice el 16. Sí, Y cuando, 16 a 21. y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes todos tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Muy bien.
Muchas gracias, Wilson. Más adelante en la historia, en la lección de hoy, vamos a hablar de esta violencia. Algo que notar, utiliza la historia, Wilson nos leyó de la Reina Valera 60, que utiliza la palabra anatema. Cuando pensamos en esta palabra, ¿qué es el significado aquí en el contexto de esta historia? Tiene que ver con algo que no pertenece a las personas, ¿verdad? Entonces, la costumbre de en ese tiempo en las guerras fue a los soldados, los soldados recibieron por haber conquistado al enemigo, ellos pudieron tomar por posesión cualquier cosa, hasta las personas como esclavos, las cosas como ganancia de guerra. Pero porque Dios ganó la victoria, estas cosas no pertenecían a los guerras, pero fueron dedicados al Señor. Vamos a hablar más adelante de la cuestión de la violencia, que porque vemos que es una victoria completa, ¿verdad? Es una victoria completa. Y hay mucha violencia, pero vamos a ver que enfatiza mucho a una familia allá en Jericó, una familia allá en Jericó. Antes en Josué, en capítulo 1 y 2, habla de Rahab, especialmente en capítulo 2, habla de Rahab, la ramera, como dice aquí, la prostituta es otra palabra. Y vamos a escuchar de ella ahora. Entonces, ¿alguien nos puede leer ahora de versículo 22 a 25? Miriam, por favor, Miriam. Tiene el micrófono activado, Miriam. Ahora Desde el, sí. desde el 22 hasta cuál? Hasta 25. Bien. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela. Pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Por cuanto... Muchas gracias. Hasta ya, Miriam. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, algo muy interesante es que hubo muchos habitantes en Jericó, pero menciona a alguien que podríamos pensar que era de mala fama, ¿verdad? La familia de Rahab. Y Dios escogió y decidió rescatar a ella y a su familia. Y pensamos por qué. Ustedes que conocen todo el contexto de esta historia saben que Josué había enviado a 2 espías a Jericó y Rahab había rescatado a ellos del rey, los había escondido en su casa, los había enviado y los había enviado a los soldados a otra parte en vez de tras ellos después de que salieron. ¿Y por qué? Lo que vemos es que fue por fe. Dice, ella dijo, a los espíritus, ellos sabían el plan de Dios, los de Jericó. Vemos que resistieron el plan de Dios, pero sabían el plan de Dios y vemos la fe de Rahab en esta historia. Muy interesante pensar Rahab y su familia. Concluye el capítulo después hablando del hecho, repite Josué
la maldición en versículo 26 contra alguien que tomaba alguna cosa de Jericó. Y así concluye la historia. Gracias a ustedes por su ayuda. Ya que hemos contado la historia, como antes, ahora vamos a usar las preguntas de considerar para hablar de los detalles, para meditar bien en lo que dice la historia. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Hay muchos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién puede nombrar unos de los personajes? Jonathan, por favor. Bueno, encontramos a Josué como el líder del pueblo de Israel. Bueno, ahí también mencionamos a uno, al pueblo de Israel. Entre ellos también aparecen característicamente los sacerdotes, que son los que acompañan a las primeras vueltas que se le da a Jericó. Aparece pues el pueblo de Jericó, aparece la familia de Rahab, y específicamente también nos menciona a los dos espías que entraron inicialmente, los cuales van hacia donde Rahab y la salvan. Excelente, muchas gracias, Jonathan. Creo que son casi todos. Leonor, algunos más personajes que quisiera mencionar. Pues yo tengo aquí a Jehová, Ujú. a Josué, a la familia de Rajá, los varones de guerra del pueblo de Jericó, la gente de Jericó, el rey de Jericó, y los demás creo que ya están nombrados todos. Gracias. Gracias, estoy de acuerdo, Leonor. Creo que ya hemos nombrado todo. Ahí tienen todos los personajes. Muy interesante pensar en los personajes. Hay muchos aquí, los israelitas, los guerreros, tenían sus guerreros, los israelitas también. El rey de Jericó, los sacerdotes. Pero especialmente quisiéramos pensar en dos. ¿Qué nos puede decir? Y yo parte de la tarea es que yo les pedí hacer una investigación sobre Josué. ¿Qué más sabemos sobre Josué? ¿Qué nos puede decir un poco más sobre Josué? Mercedes, por favor. Sí, sí, sí. Decían que él tenía otro nombre y se lo cambiaron, que sea Osea. Y fue un líder de Israel. Y después de la muerte de Moisés, fue servidor y fue ayudante de Moisés, exploró la tierra prometida junto con los 12 espías. Y también él fue un mayor del territorio de la tierra prometida, destruyó a los 12 tribus de Israel, fue hijo de Nun y tenía la religión de judaísmo y fue alumno de Moisés. Muchas gracias, Mercedes. Entonces, creyente en el Dios verdadero, vemos su fidelidad. Tras muchos años con Moisés, él empezó como un joven ayudante. En Éxodo, versículo 17, vemos a él. Y en Éxodo, versículo 24, años atrás. Y ahora Dios utiliza a él como el líder, el sucesor de Moisés, aquí empezando con Josué. El libro que tiene su nombre que estamos estudiando. Muchas gracias, Mercedes. Lucero, ¿algo más? Sí, además de lo que habló la hermana, tengo que Josué, de entre los 12 espías, fueron entre él y Josué y Caleb los que creyeron a Dios, fueron hombres de Dios que trajeron un buen informe, un informe a favor del pueblo de Dios. Fue general del ejército de Israel, que tuvo 40 años, fue siervo de Moisés, y su fidelidad para con Dios y con el pueblo de Dios. Muchas gracias, muchas gracias.
sí, uno de los 2 espías. Entonces, la primera vez que llegaron los israelitas a la tierra prometida, envió Moisés a 2 espías y a Josué y Caleb, y junto con 2 más. Y Caleb y Josué fueron los únicos que tienen confianza en el Señor. Entonces vemos la fe de Josué, palabras bien conocidas por Josué. Vemos su fe en sus palabras al principio de su liderazgo en versículo en Josué 1, versículo 9, que es el fundamento de la fe. Son estas palabras que el Señor le dijo a Josué, y también la promesa es para nosotros también. Josué 1:9 dice, el Señor dice a Josué, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde que vayas. Entonces nosotros pensamos en esta misma promesa. Nosotros, el fundamento de su fe. También es muy interesante y voy a hacer un comentario sobre Rahab, la ramera. Entonces, por supuesto, tenía una vida pecaminosa por su profesión, ¿verdad? Conocida como prostituta en la Biblia. Pero vemos también que Dios es misericordioso en la historia de ella y que perdona el pecado, ¿verdad? Ella recibió a los espías, ¿por qué? Porque tenía fe, ¿verdad? Habla de su fe. De hecho, aún en el Nuevo Testamento, escrito unos 1400 años después, escuchamos de la fe de Rahab. Ella en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, menciona entre los otros héroes como Moisés y Abraham, menciona a Rahab en Hebreos 11, versículo 31. Esto es lo que dice de Rahab. Por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Entonces, ella es modelo de la fe. Entonces, otra vez pensamos en la naturaleza de la Biblia como un libro cristocéntrico, donde habla de salvación por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Rahab es un ejemplo de la fe. También en el Nuevo Testamento vemos a ella en el primer capítulo del Nuevo Testamento, en Mateo 1. Ella es, según lo que nos dice en Mateo 1, entonces ella es una antepasada del Salvador Jesucristo, ¿verdad? Está en la línea de la promesa. Entonces, muy interesante ver cómo Dios utilizó a ella como para mostrar su misericordia y también su amor y también como ejemplo de la fe en la Biblia. Muy bien. Ahora hablamos de los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles objetos podemos mencionar? Y hay algunos aquí en esta parte que nos muestra los detalles de cómo Dios utilizó símbolos y cosas cuando estaban los israelitas conquistando a Jericó. ¿Qué quisieron mencionar? Veo la mano de Mari. Mari, ¿cuáles objetos quisieron? Profe. Bueno, Mari ¿Puedo primero hablar? Mari primero y después Mercedes. Mari. ¿O fue la Ay, mano de antes? Sí, de antes, sí, pero quiero colaborar con los cuernos de carnero. Muchas gracias. Los Las cuernos trompetas de carne. de carnero. Sí, que utilizaron como trompetas. Muchas gracias, Mari. Eso. Mercedes. La arca fue también, fueron las almas de los soldados que habían ahí, y las prendas, todo lo que había, el oro, todo lo que habían ahí en esa batalla, cuando dio la batalla. Muy bien. Todo eso Gracias. era objeto. Gracias, Mercedes. El arca del Señor, Sí. que fue el símbolo de la presencia del Señor entre los israelitas, que generalmente quedaba en el tabernáculo, ahora lo sacaron por simbolizar la presencia del Señor. También Mercedes mencionó las armas del ejército, habla de sus espadas, ¿verdad? Y también las prendas, las cosas, el oro
que utilizaron. Otra vez pensamos en el tabernáculo, que Dios utilizaba estas cosas para adornar la adoración del pueblo. Muchas gracias, Mercedes. Creo que ya nombramos los objetos, espadas, la plata, el oro, la muralla de la ciudad muy grande, las bocinas, hablamos de esto, el arca del pacto, también conocido como el arca del Señor. Podríamos mencionar también los animales, habla de bueyes y ovejas y asnos. Dios, en versículo 21, Dios menciona que esas cosas fueron sacrificados a él. No fue para la ganancia como posesiones de los guerreros, sino al que ganó la victoria, quien fue el Señor. Muy bien, ok. Ahora la pregunta 3 de considerar. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Fácil, pero vale mencionarlo de nuevo. Veo la mano de Wilson. Wilson. O Miriam. Miriam, puede ser que fue la mano de Miriam. Lugar donde ocurrió esta historia, en Jericó. Jericó es una ciudad palestina ubicada en Cisjordania, a tan solo 25 kilómetros de Jerusalén. Fue levantada en el Valle del Jordán. Creció a orillas del río y se encuentra a 240 metros debajo del nivel del mar. Eso encontré yo. Bien, bien dicho. Gracias, Miriam. Entonces voy a mostrar el mapa. Aquí se puede ver ahí con la flecha el río Jordán y cerca del río Jordán en la ciudad de Jericó. Muy cerca de Gilgal, que vemos Gilgal en los capítulos anteriores, donde tenía su campamento los israelitas y donde ellos pusieron un altar en Gilgal. Jericó, como nos dijo Miriam, eventualmente iba a ser como 25 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén todavía no existía, no lo había establecido los israelitas todavía, entonces en ese tiempo no existía. Pero aquí en el mapa, los que están escuchando las últimas noticias saben de la ciudad de Gaza, que está en el otro lado, como a 100 kilómetros más o menos de Jericó, en el otro lado de Palestina, de la tierra prometida. Ahí pueden ver dónde está Gaza. Bien, muchas gracias, Miriam. Entonces, ¿dónde? Pero ya tenemos nuestra ubicación. Habían cruzado el río Jordán para entrar en la tierra prometida de los israelitas y ahora están conquistando Jericó como el último paso en conquistar este lugar que es la tierra prometida, donde Dios iba a guardar su promesa del sábado. Muchas gracias, Miriam. Ahora hablamos del cuándo. ¿Cuándo ocurrió la historia? Y pensamos especialmente en el contexto bíblico, no solamente en el año. Veo la mano de Lucero. Lucero, por favor. Dice que después de la muerte de Moisés, que fueron 40 años en el desierto, Dios le habló a Moisés y que se preparara para entrar a Jericó en la batalla que le iba a dar, la tierra que le iba a dar. Excelente, muchas gracias, Lucero. Este es el contexto bíblico. En el último capítulo de Deuteronomio, que es el libro anterior en el Nuevo Testamento, muere Moisés. Ahora ya tenemos el liderazgo de Josué, cruzan el río Jordán para conquistar a Jericó. Muchas gracias, Lucero. También, si quieren una fecha, aquí tienen las fechas. Es un posible cronología, ¿verdad? Entonces no siempre sabemos las fechas exactas según nuestro calendario, pero más o menos 1400 años antes de Cristo. Ve lo que pasó antes, 40 años de vagar por el desierto, fue parte
castigo de Dios por la rebelión de los israelitas, pero eventualmente Dios sí cumple su promesa y llegan a la tierra prometida y ya está Josué frente de ellos para conquistar a la tierra prometida según su plan. Lo que viene después es el tiempo de los jueces. Y vamos a hablar un poco de esto en la lección que viene. Este es el cuándo. Ahora hablamos del análisis de la historia. ¿Cuál es el problema que vemos aquí? ¿Cuál es el problema que vemos aquí? ¿Cuál diríamos que es el problema aquí? ¿Cuál problema podemos mencionar? Otra vez invito a cualquiera de ustedes. Sé que hay unos que participan mucho, otros no tanto, pero invito a cualquier persona a participar que quisiera levantar la voz para hablar del problema. Mari, por favor. El problema es la dificultad que tienen para invadir la ciudad de Jericó, Bien. dado que los muros eran tremendamente grandes, fortificados de tal manera de que pensar en llegar e invadir no fue una tarea, o sea, veía que no iba a ser una tarea simple. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, la tierra prometida, ¿verdad? Ahí está Jericó con sus murallas grandes y están los israelitas que van a hacer para poder habitar la tierra que Dios les había dado. Muchas gracias, Profe, Mari. el problema era que como la Jericó estaba cerrado y esos muros, la gente creía, ellos creían como que no podían, pero como no pensaban que Dios estaba en el asunto, y eso, por eso fue que no, pero como Dios era que estaba ahí, eso se podía, pero ellos creían que como el problema era ese, de que la Sí. Jericó estaba cerrado por todos lados, no pueden entrar, pero Dios estaba ahí, Dios era que lo iba a ayudar. Sí, muchas Esa es- gracias. Eso vemos en versículo 1, ¿verdad? Jericó estaba muy bien cerrada con sus murallas grandes. ¿Qué iban a hacer? Gracias, Mercedes. Veo la mano de Gustavo. Sí, pastor. Hay una consulta. Cuando el pueblo de Israel va vagando por el desierto, ya creo que se había divulgado la historia de lo que había pasado en Egipto. Y los demás pueblos ya estaban enterados de lo que ocurría. Creo Sí, que había un temor también, ¿no? sí, entonces, de hecho, lo vemos, sabemos esto por lo que dice Rahab. Y bueno, entonces si Rahab lo conocía, la historia de lo que había pasado, todos los de Jericó tenían que saber. Eso es lo que dice en Josué 2, versículo 10. Y escuchamos aquí la voz de Rahab hablando a los espías. Josué 2, versículo 10 dice, sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar rojo se secara el paso de ustedes. También sabemos lo que ustedes hicieron con Sihón y el Og, unas batallas que habían tenido los israelitas. Los dos reyes amoreos al otro lado de Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Bueno, entonces, y aún más, en el versículo 11, cuando lo supimos, nuestro ánimo descayó. Por culpa de ustedes ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Entonces, ellos no solamente sabían lo que había pasado en Egipto y en el camino hacia la tierra prometida, ellos sabían del Dios de Israel, que fue el Dios de Israel, pero todavía Rahab es el único que muestra que reconoce el Señor como un Dios. Gracias por la pregunta, Gustavo. Entonces, tal vez es algo que podríamos mencionar también como problema, el problema espiritual del lugar de Jericó. Vale mencionar también que Jericó en ese tiempo fue famoso por su religión malvada, por sacrificar hasta a niños,
a sus dioses falsos, y también dentro de su religión, en sus servicios de adoración, entre comillas, practicaban la prostitución y como parte de su adoración en el mismo templo. Entonces, vale mencionar esto también de la ciudad de Jericó. Gracias, Gustavo. Creo que es una pregunta clave. Veo la mano o veo que María, ¿tiene un aporte también sobre los problemas? Olivia, María Olivia. Sí, María, adelante. Bueno, yo tengo algo acerca también de la historia de Josué 6, ¿verdad? De la tarea que se trata. Bueno, esta historia se trata extraordinaria. Historia de la conquista de Jericó. En los versos 2 al 5 tenemos una certeza y un deber y una estrategia. Dios dijo: yo estoy entregando a ti la ciudad de Jericó, su rey y sus valientes soldados. Deber: tú y los soldados israelitas marcharán alrededor de la ciudad. Estrategia: en el frente del arca de la alianza haberán 7 sacerdotes, cada uno llevará una bocina de cuerno de carnero. En los primeros 6 días marcharán una vez al día. En el 7º día marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las cornetas. Cuando ellos den un toque largo, todo el pueblo gritará muy alto, y entonces la muralla de la ciudad caerá y cada uno avanzará directamente a la ciudad, y las murallas y los portones de Jericó desafortunadamente contribuyeron para que sus habitantes fortalecieran su propio juicio equivocado, su autoconfianza y su orgullo. De ninguna manera impidieron la entrada de Israel, porque Dios estaba con el pueblo. Además, Jericó era una ciudad condenada, porque estaban en la tierra de Dios y porque los legítimos habitantes vinieron a reivindicar su propiedad. Observa y Sí, que... hasta ya. Muchas gracias, María, muchas gracias. Entonces, creo Bueno, que sí, eso es lo que, porque enseguida vamos a hablar del punto principal de la historia. Muchas gracias, creo que vemos ya el punto principal. Muchas gracias, ¿verdad? Y también el problema, de lo cual hablamos ahora, que el problema, bueno, también en la tierra prometida, que tenía habitantes, ¿verdad? Y donde iban a vivir los israelitas. Y el otro problema que fue la falta de arrepentimiento en el corazón de los habitantes de Jericó. Muchas gracias, María. Ya creo que hemos hablado del problema, especialmente vemos dos. La tierra prometida tiene habitantes, Jericó tiene murallas grandes, etc. Y también podemos tal vez mencionar el problema de los habitantes de Jericó. Entonces, ya que hemos identificado unos problemas, se solucionan los problemas aquí en la historia. Se solucionan los problemas. Y si se los solucionan, ¿cómo? Nele, por favor, Nele. Sí, bueno, pastor, en el caso del primer problema planteado, que es la fortaleza, los muros, eh, digamos así, lo difícil que pudiera haber sido ingresar a Jericó y tomar Jericó, pues se soluciona porque nuestro Señor da las orientaciones precisas, específicas a su pueblo de qué hacer. Incluso yo lo veo o lo vi de todo el proceso que se da a los 7 días. Fue incluso como hasta una advertencia a la población de Jericó. Estamos aquí, vamos a entrar, nuestro Dios nos va a ayudar,
todavía tienen tiempo de salir, abrir las puertas incluso, y no lo hicieron. Y pues obviamente se soluciona con el poder de nuestro Señor. Se aperturan las puertas, caen los muros. Los muros caerán y cayeron. El segundo problema que planteamos, ¿verdad? Que fue la incredulidad, la paganería que existía en Jericó, pues obviamente al tomar la ciudad y el pueblo de Israel entrar y bueno, eliminar la población que estaba allí, que bueno, fue más que advertida y no lo hizo. No digamos que se eliminó y se solucionó, porque en la historia bíblica vemos la idolatría, la paganería, la fornicación que persiste en la tierra hasta en la actualidad. Por lo tanto, es un problema que es una situación que persiste y que todavía en los tiempos de hoy no se ha podido solventar, pero porque sabemos que eso es más allá de cualquier cosa, es una guerra espiritual que siempre estamos librando nosotros, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Nelly. Y vale mencionar el punto de la fornicación, ¿verdad? Que existe en el mundo hasta el día de hoy. Pero vemos en la solución de ese problema en la historia, ¿verdad? Sí, Dios destruyó, Dios es justo, y vemos la justicia de Dios en la destrucción de Jericó, pero también vemos la solución. Dios salva a Rahab, vemos el perdón de Dios, el corazón de Dios para ella. Muchas gracias. Veo la mano de Miriam, puede ser Roberto, también uno de ustedes que ven como la solución aquí. Sí, pastor, yo quiero solamente leerle lo que puse en el punto número 7, porque medio como que yo no hice ese análisis, pero se lo quiero leer para ver si está bien. Sí, por favor. Bueno, dice, se resuelve el problema como, luego de la caída de los muros a filo de espada, destruyen a todos los seres vivos, incluidos los animales, salvo a Rahab y su familia, y quedó toda la ciudad consumida en fuego. Bien, muchas gracias, Miriam. Muchas Pero lo que yo gracias. quiero saber es que si hicimos bien el enfoque o nos equivocamos. No, sí, es el enfoque. Y también creo, y vamos a seguir adelante por cuestión de tiempo a lo de consolidar, porque eso también nos ayuda con el punto principal de la historia, ¿verdad? Muchas gracias, Miriam. Vemos ya el punto principal también de la historia, la victoria del Señor, ¿verdad? Y también el rescate de Rahab, vemos esto, pero también el juicio del Señor allá en Jericó. Entonces vemos que Dios conquistó Jericó con su propio poder, pero también vemos que Dios le dio, le muestra misericordia a Rahab y su familia. Muchas gracias, Miriam. Ahora vamos a seguir adelante esta pregunta aquí. Hay pecado en esta historia, ¿verdad? Se puede identificar el pecado en los corazones de los de Jericó. También, tal vez en el contexto anterior, en el corazón de los israelitas. Pero ¿qué pecado veo yo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué podríamos mencionar aquí? Veo la mano de Jonathan. Jonathan, por favor. Bueno, ahí yo veo un pecado que he superado, que es el de la incredulidad de parte del pueblo de Israel. Vemos que Israel, cuando Dios le decía que fueran a conquistar un lugar, en tiempos anteriores fueron incrédulos y a causa de esa incredulidad fueron destruidos en el desierto. Pero vemos de que Josué desde el principio era un hombre de fe, que tenía confianza, que no era incrédulo, y Dios le plantea una forma poco lógica y poco racional de ir a conquistar Jericó, porque dándole vueltas a una ciudad no se van a caer los muros, ni gritándole a una pared se va
caer la pared. Por más fuerte que usted le grite a una pared, la pared no se va a caer. Entonces, es una solución poco lógica, pero él esa incredulidad la transforma en creerle a la palabra de Dios, en creerle a la promesa que Dios les había dado de que esa tierra era para ellos, y ejecuta lo que Dios les había ordenado, y lo que parecía poco lógico se vuelve de forma muy lógica. Yo creo que incluso los de Jericó se burlaban de esos locos que le estaban dando vueltas a, a Jericó, pero después vieron cómo el poder de Dios sobrepasó aún unas poderosas murallas. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Y especialmente para poder pensar en algo en nuestras vidas. Voy a usar sus palabras, Jonathan, cuando hablan de un plan poco lógico. Y a veces usamos nuestra propia razón para juzgar cosas de la Biblia. En vez de sencillamente tener la fe de un niño. Como Jesucristo mismo habla de la fe que vamos a querer tener. A veces vemos cosas en la Biblia, entonces puede ser que vemos algo de Jericó y decimos, ¿cómo puede ser? Eso sí pasó. O puede ser que vemos lo que dice la Biblia en otros casos, entonces, en el caso del bautismo. ¿Y cómo puede ser algo eficaz el bautismo? Un poco usar agua y tener una bendición especial. ¿Cómo puede ser? Y puede ser para nosotros queremos poner nuestra razón encima de la palabra de Dios. En vez de usar las mentes que Dios nos dio, sí, pero sujetos a la misma palabra de Dios. Es una tentación fácil de caernos, pensar como si nuestra razón, nuestra lógica es suprema, pensar que nosotros podemos juzgar la palabra de Dios en vez de sencillamente estar bajo la palabra de Dios. Gracias, Jonathan. Esta actitud de orgullo es algo que vamos a querer pensar. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir adelante con esto. Vemos el orgullo de la gente de Jericó, que sabían lo que había pasado, pero no quisieron confesar su pecado. Queremos confesar este pecado en nuestras vidas. Eso nos lleva a la segunda pregunta, la tercera pregunta de considerar. ¿En qué versículos y palabras de esta historia ven el amor de Dios hacia mí? Bueno, por la cuestión de tiempo, sencillamente vamos a regresar a la historia de Rahab, ¿verdad? Enfatizada en la historia. No sabemos el nombre de ningún otro habitante de Jericó, sino solo Rahab. Y ya hemos comentado sobre su pecado, fornicación, identificada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como una ramera, una prostituta. Su vida fue fornicación, literalmente. Eso fue como ella sobrevivió. Pero vemos el amor de Dios hacia ella, que no solamente perdonó a su vida, perdonó su pecado y salvó su vida, también incluye a ella, como dice aquí, que ella vivió entre los israelitas hasta el día de hoy, versículo 25, incluye a ella en su plan, en la promesa de un Salvador. Ella tenía fe en la promesa, como vemos en Hebreos 11. Pero también hasta incluye a ella como parte del linaje del Salvador. Pensamos en Profe, como digo yo Perdón, que Mercedes, le doy la palabra en un momento. Sí, está bien, perdón. Pensamos en nuestras propias palabras, o nuestros propios pensamientos, nuestras propias acciones. Y cómo es obvio ver el pecado anterior de Rahab. Es muy posible que podamos pensar en nuestras propias acciones pecaminosas del pasado también.
Qué bendición es, qué consuelo es saber y ver en esta historia que Dios perdona el pecado. Que Dios perdonó a ella y ha salvado a ella y vamos a conocer a ella algún día en los cielos como hija de Dios redimida por un Dios misericordioso y saber que el mismo Dios perdona nuestros pecados del pecado, aun los pecados de tanta vergüenza como los pecados de Rahab. Bien, ok, ahora le doy la palabra a Mercedes. Mercedes. Lo que yo iba a decir era que Dios la eligió a ella para que cosas ordinarias hiciéramos cosas extraordinarias, porque tantas que habían ahí, simplemente Él la eligió. Es Dios que nos elige a nosotros para hacer cosas como somos comunes, para hacer cosas extraordinarias. Y eso es lo que tenemos que ver. No, porque no, Dios nos escoge a nosotras. Somos su elegida para que hablemos su palabra, para que podamos orientar a otros, para que podamos ayudar a otros. Es Dios que nos escoge a nosotros, porque Dios le escogió a ella, siendo una prostituta, siendo lo que ella era, para que fuera a ayudar a esos espías, para libertar a ese pueblo, para que fueran a llegar a la tierra prometida. Muchas gracias, Mercedes. Sí, muchas gracias. Buen uso del nombre del curso, la nación elegida, ¿verdad? Vemos en versículo 25 que Rahab y su familia formaron parte de la nación elegida. Vemos que nosotros también, con fe, por medio de la fe en Jesucristo, somos también, por la elección de Dios, como vemos en Efesios capítulo 1, somos también parte de la nación elegida de Dios, del pueblo de Dios. Muchas gracias, Mercedes. Bien, ok, una pregunta más. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Aquí en esta historia, ¿qué vamos a querer hacer en nuestros días? ¿Qué pueden hacer hoy? ¿Verdad? Tienen la tarde y la noche. Después de haber estudiado esta historia, ¿qué van a querer hacer? ¿Qué van a querer hacer? Leonor, por favor, Leonor. Sí, pues según la historia, yo pediría a Dios que me dé mucha obediencia, ¿sí? Para ser obediente a su palabra, a lo que Él me manda, sin criticar, sin hacer tanta conjetura muchas veces, ¿sí? Porque muchas veces sabemos lo que Dios nos manda hacer, pero en nuestra cabeza, en nuestro cerebro hay como muchas preguntas, muchas cosas, y dejamos de ser obediente a Dios por lo que nosotros pensamos. Dios manda aquí al pueblo a darle la vuelta a aquellos muros tantas veces, tantos días, y sin murmurar, sin hablar ni una palabra hasta que Él le dijera. Entonces, saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que lo que Él nos manda a hacer, pues es para nuestro bienestar. Entonces, al final nosotros veremos la victoria de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que yo pediría. Gracias, Leonor. Entonces, vamos a querer hacer la voluntad de Dios, como vemos en la palabra de Dios, aun y cuando sea algo difícil, aun y cuando no concuerde con nuestra voluntad, ¿verdad? Y es lo que vamos a querer hacer. Escuchamos de Marlene. Marlene, le doy la palabra. Yo le pediría al Señor que me ayude, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para obedecer a lo que Él nos manda, porque lo que Dios le mandó a hacer a Josué no era algo fácil, no era algo que estaba en las manos de Josué hacer, y que pues era por fe, como dice Hebreo, vamos por fe, haciendo las cosas sin mirar, ¿verdad? Josué fue por fe a darle la vuelta a Jericó, y nosotros hoy también tenemos que obedecerle a Dios por fe, porque en realidad pues nosotros no hacemos nada. El que hace las cosas es el Señor Jesucristo. Su gracia y su amor y su misericordia
aún se sigue derramando. Y creo también, hermano, que el propósito del Señor que Josué entrara a Jericó era por la familia de Rahab la ramera, porque no se salvó más nadie más que esa familia. Ese era el propósito. A veces Dios nos manda a algún lugar y no queremos porque decimos, son poquitos. No, pero no importa cuántos sean. El detalle es que tengamos amor por las almas y sean salvas y le obedezcamos a Dios más que nada. Yo le pediré al Señor que me ayude a obedecer y a tener más fe para hacer lo que Él nos manda hacer. Sí, muchas Amén. gracias, Marlene. Muchas gracias. Sí, entonces, especialmente este punto de ver las almas alrededor de nosotros como personas que Dios ama, ¿verdad? A la prostituta, a Rahab, Dios amó a ella. Vemos el amor de Dios y vemos también cómo Dios utilizó las conquistas en camino a Israel, las plagas, la manera peligrosa que cruzaron el Mar Rojo como forma de misericordia, para que Rahab escuchó de él y puso su fe en él por haber escuchado de su maravilla. Entonces nosotros también vamos a querer identificar la Rahab en nuestras vidas y compartir con ellos la misericordia de Dios, que hay perdón para estas personas. Bueno, veo otros malos, pero perdón, vamos a tener que seguir adelante. Después de la despedida, si algo más de qué quisieran hablar, me voy a quedar por un tiempo si quisieran hablar más. Antes de salir, me gustaría compartir otro tema, la violencia en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo explico? Tal vez ustedes han hablado con un incrédulo que habla, ¿y cómo puede ser cierto la Biblia, lo que la Biblia dice, cuando vemos cosas de tanta violencia mandados por el Señor en la misma Biblia? Entonces, ¿cómo podemos responder? Les quisiera compartir unas cosas a esta pregunta. ¿Por qué tanta violencia en la Biblia? Tras la Biblia vemos el deseo que tiene Dios. Vemos ese deseo, el corazón de Jesús cuando lloró sobre Jerusalén, la ciudad rebelde. Él habla de esa ciudad rebelde en Lucas 19. Vemos su corazón para una ciudad rebelde. Vemos la rebelión de Jericó. Jesús habla de la rebelión de Jerusalén en Lucas 19. Y él habla de que iban a ser castigados por su incredulidad. Pero lloró, ¿por qué? Por su misericordia, por su amor. En 1 de Timoteo 2:4, Dios dice en su palabra que es su deseo que todos los hombres sean salvos por medio de la fe. Entonces nosotros vemos que eso es el deseo de Dios, la salvación. También vemos que Dios es paciente. Rahab habla de la cruzada del Mar Rojo. Había pasado 40 años antes, ¿verdad? Cruzaron el Mar Rojo los israelitas 40 años antes. Entonces Dios no destruyó a Jericó con ellos allá, sin saber nada. Ellos habían escuchado del poder de Dios por 40 años, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Aquí tengo un pasaje aquí en la pantalla. Pero Dios es paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Por el deseo que tiene que el pecador reconozca su pecado y ponga su fe en Cristo Jesús como su Salvador. Pero al mismo tiempo también Dios es justo, ¿verdad? Es nuestra roca, pero Dios es perfecto, es justo. Dios es verdad, es justo y recto. No hay ninguna maldad y como un juez honesto, como un juez justo, castigue el pecado. Al pecador Dios también castiga. Pero sabemos que hay perdón en Dios también, pero también hay justicia, como vemos en esta historia. Dios protege a su pueblo, lo vemos aquí en esta historia.
Lo vemos aquí en Salmo 18, lo recuerde, ¿verdad? Es que Dios es poroso y protege a su pueblo, y Dios sobre todo es misericordioso. Juan 3:16, Dios, de tal manera Dios amó al mundo. Entonces Dios también amó a los habitantes de Jericó. Eso le duele a Dios cuando el pecador rechaza a él, como los habitantes de Jericó habían rechazado a él. Dios nos ama a él también. No es su deseo que el impío muere, como dice aquí por la boca del profeta Ezequiel en capítulo 33. Su deseo no es que el impío muere. Su deseo es que éste sea parte de su mal camino y viva por medio de la fe en Cristo Jesús. Como vemos en Rahab, ¿verdad? En la historia de Josué capítulo 6, ella es un ejemplo de un impío, ¿verdad? Ella es ejemplo del impío por su vida, por el título que siempre utiliza la Biblia cuando habla de ella, Rahab la ramera. ¿Por qué? Para enfatizar la misericordia de Dios, el amor de Dios, para ella y para todos nosotros al mismo tiempo. Y Dios es fiel a sus promesas. Dios da la victoria. Entonces nosotros, ¿cómo le explicamos la violencia en la Biblia? Sencillamente mostramos al incrédulo quién es Dios, qué sabemos de Dios, y quiénes somos nosotros al fin de cuentas de cuestionar los motivos de Dios. Dios tenía un plan para salvar al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, quien iba a nacer en Belén, no tan lejos de Jericó, pero para poder llevar a cabo su plan, él iba a usar una tierra prometida. Él iba a usar una nación elegida. Entonces, Dios nos da la victoria por medio de aún lo que pasó en Jericó. Muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces, Dios es la fortaleza de nuestra vida. Dios sí es justo. Dios castiga el pecado. Pero qué bueno que Dios castigó a Jesucristo en nuestro lugar. Y por medio de él también hay perdón de pecados. Entonces cantamos con el salmista: Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podría infundirme miedo? Entonces confiamos en el Señor, quien es justo, pero también es Dios de amor y misericordia. Confiamos en Él, sabemos que Él nos ha perdonado completamente en Cristo Jesús, como perdonó a Rahab. Y sabemos que somos partes de la nación elegida, como nos comentó antes uno de ustedes. La tarea para la lección que viene, que ve el video, les voy a poner como siempre el video, que lean Samuel 2, 18, capítulo 10, versículo 18 a 3, versículo 21, que es la historia de Samuel. Es primera de Samuel, debe decir primera de Samuel 2, 18, porque hay dos libros de Samuel. Primera de Samuel 2, 18 a capítulo 3, versículo 21. Y la pregunta, vamos a empezar un poco del método en la próxima vez. ¿Cómo puedo empezar a usar este método de las 4C? Entonces, esta es la pregunta: ¿cuál es el captar que podrías utilizar para luego contar la historia de Samuel? Entonces, vamos a pensar un poco en cómo enseñar la historia de Samuel. Y vamos a comenzar con esto en la lección que viene. ¿Preguntas sobre la tarea? Primera de Samuel, entonces, pastor, perdón. Primera de Samuel. Lectura de Primera de Samuel. Ya. Primera de Samuel 2:18 a 3:21. Gracias, Mari. De nada, ¿algo más? Ah. Bien, ok.
Ahora vamos a concluir como hemos concluido antes con la bendición. Ahora les pongo aquí en la pantalla las palabras. Viene de número 6. Otra vez repito que esas fueron palabras dadas por el Señor al sumo sacerdote Aarón para anunciar su bondad al pueblo escogido. Entonces reciben la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Amén, profe. Dios le bendiga. Amén. Sí, bendiciones, pastor. Cuídese. Bendiciones para todas. Bendiciones para todos. Sí, lindo día. Gracias. Listo. Dios bendiga, Muchísimas pastor, y a todos mis Hasta la hermanos. próxima. Gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Wilson, Abraham, Mercedes, Miriam y Roberto, Lucero, bendiciones. Gustavo, hasta la próxima. Julio, María, Hasta la próxima. Marlene, que Dios les bendiga mucho. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones a todos. Gracias, María Olivia, igualmente. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga. Muchas gracias, Marlene, igualmente. Dios le bendiga, pastor, y a mis hermanos. Dios le bendiga. Bendiciones. Amén, gracias, Wilson, igualmente. Bueno, si alguien tiene algo más de qué hablar, un tema, una pregunta, los que todavía están, si no, está bien. Que Dios les bendiga. Nos despedimos hasta el miércoles, con el favor de Dios. Amén. Abraham, hasta la próxima.